eh, es, em, es a los fines de nuestras mejoras. No, en principio no tenemos previsto publicarlo en ninguna parte, digamos, así que nada, es como nosotros vamos mejorando, vamos viendo qué hicimos bien, qué hicimos mal, e intentamos mejorar. Bien, em, una cosa más, si alguno se tiene que retirar antes que termine la charla y por ahí se quedó con ganas, con autorización les pido que nos manden un mail y que nos solicitan el video y no hay problema, podemos compartirlo con ustedes para que puedan terminar de ver la charla. Solamente muy brevemente quiero contarles un poco sobre nosotros, sobre Lenor. Somos más de 400 colaboradores en diferentes partes del mundo, ¿sí? Tenemos una presencia activa en 8 países de la región. En otros países tal vez tenemos colaboradores, personas que nos asisten y que nos representan, pero son 8 las oficinas que tenemos, las sedes que tenemos abiertas. Son 13 los organismos de certificación y laboratorios que tenemos acreditados por 8 entidades internacionales quienes reconocen nuestras actividades y también tenemos autoridades locales de cada país que nos van reconociendo para los reglamentos técnicos específicos. Es decir, que tenemos acreditaciones SONAC y reconocimientos por parte de las autoridades correspondientes. Y lo mismo pasa en otros países. Bien, quiero comentarles brevemente nuestras unidades de negocio como para que ustedes nos conozcan, tengan un poco una idea general de los servicios que ofrece Lenor. Somos organismo de certificación de sistemas de gestión, todos conocen las 9001, las 14000, pero también tenemos sistemas relacionados con inocuidad alimentaria, como puede ser la parte de ISO 22000, HACCP. Entonces somos organismos de sistemas para la certificación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria. Somos organismos de certificación de productos, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos un amplio alcance de productos eh, que van desde productos eléctricos, juguetes, productos gráficos impresos, digamos, hay una gran categoría de productos que nosotros certificamos. Laboratorios de ensayo. Aquí es donde nace un poco la historia de Lenor, arranca con un laboratorio en Argentina, pero hoy contamos con 3 laboratorios. Uno en Argentina, que es como, bueno, el primero, pero también tenemos laboratorio en Colombia y tenemos laboratorio en Chile. En cada uno de estos laboratorios tienen alcances compartidos y alcances específicos propios de los reglamentos técnicos de estos países, y desde donde se da soporte a las áreas tanto del organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad de inocuidad alimentaria como el organismo de certificación de productos. Tenemos la unidad de servicios de inspecciones e izajes, allí hacemos desde inspecciones preembarque, certificación de grúas y de operarios de grúas, entre otros servicios. El área de calibraciones, tenemos un laboratorio de calibración que hoy puntualmente se encuentra aquí en la Argentina, pero esperamos prontito poder ofrecer estos mismos servicios en otros países. Y luego tenemos la parte de Academia Lenor, que es este espacio, este que hoy nos toca, que es la unidad, la menciono última porque es la unidad más nueva, lleva 1 año y medio, arrancamos un poco con la pandemia, y fue una forma de acercarnos un poco a nuestros clientes y poder compartir con ustedes nuestros conocimientos, entonces nuestros diferentes expertos van dando diferentes actividades. Bien, voy a pasarles una pequeña presentación muy breve que va a resumir un poco esto que yo les comenté. A ver, les pido un poquito de paciencia.
Valeria, muchísimas gracias por tu introducción. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Sergio Blanco, director comercial de Lenor Colombia. Para nosotros es muy grato estar Era hoy reunidos necesario con crear ustedes. un máster específico de Eh, negocios para creadores y creativos. No sé si te has dado cuenta. eh, Me parece algo, perfecto. algo se fue por ahí de sonido, Valeria. Bueno, es muy grato para nosotros tenerlos aquí reunidos. Veo personas de compañías, de la academia, de asociaciones especializadas, de empresas públicas, quizás corporaciones orientadas al tema alimentario, a la salud pública. Entonces, para nosotros es muy grato contar con ustedes el día de hoy. Como lo dijo Valeria, es un día súper importante para Lenor Colombia, que obtuvo su acreditación para el contenido de sodio. Somos el primer organismo acreditado y este webinar es una forma de celebrar esa acreditación con ustedes. Quizás algunos de ustedes no nos conozcan, no nos tengan en su radar. Sin embargo, el grupo, como le explicó Valeria, lleva muchos años evaluando la conformidad, no solamente de los productos que tradicionalmente nosotros manejábamos aquí en Colombia como productos regulados o certificables, que son productos eléctricos, juguetes, vajillas, bueno, en fin, una gran gama que tenemos. Hoy comenzamos en Colombia con el tema alimentario. Sin embargo, es importante recalcar que esta actividad la lleva haciendo el grupo ya desde hace un tiempo en nuestra casa matriz en la Argentina, y hoy comenzamos este recorrido en Colombia. Entonces, vamos a iniciar nuestro webinar. Yo quiero antes presentar a nuestros expertos o panelistas. Está la bioquímica Valeria Rodano, que ya pues inició esta actividad. Valeria es de Argentina, nos colabora muchísimo con todo el tema de entrenamiento y obviamente tiene un conocimiento muy amplio de todo el tema de productos y certificación alimentaria. También está en compañía en este webinar el ingeniero Leonardo Mariño. Leonardo es el director de certificación del organismo de Colombia, tiene experiencia en la evaluación de conformidad del producto y obviamente tiene a cargo un área muy importante en la organización que es velar por la certificación y la parte técnica. Entonces, ante esta presentación, pues yo quisiera dejarlos con nuestros expertos. Vamos a tener el espacio de preguntas al final. Yo igual voy a ir compilando todas las preguntas que ustedes nos hagan para después al final dar el gran espacio de preguntas y pues poder responder todas las inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues iniciamos esta capacitación. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Bien. Bueno, me toca primero conversar un poco con ustedes a mí. Vamos a dar comienzo a esto que tiene que ver con el reglamento de contenido de sodio y etiquetado nutricional, esos nuevos reglamentos que aplican un poco, que aplican en Colombia. Y en mi caso, yo voy a comenzar conversando un poquito sobre el contexto, ¿no? De por qué surgen estos reglamentos técnicos. Para que les quede un resumen de lo que vamos a conversar, voy a dar una introducción del por qué el sodio y un poco para que empecemos a contextualizar el reglamento técnico. Luego voy a conversar les voy a comentar un poquito sobre la resolución 810 y el tema de etiquetado nutricional. Y ya luego Leonardo va a ir profundizando sobre específicamente la resolución 2013, sobre el contenido máximo de sodio y cómo está articulado el cumplimiento de este reglamento técnico, cómo es un proceso de certificación, y les va a comentar un poquito sobre el alcance de nuestra acreditación en Lenor Colombia. Entonces, una de las preguntas que surge y que nosotros tenemos que tener presentes es ¿por qué la sal? ¿Por qué el sodio, no? Entonces, eh, esto tiene que ver con que a lo largo del tiempo se van recolectando datos estadísticos que nos habla acerca de qué pasa con la población en términos de salud. Puntualmente, el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia en el 2018 determinó, a partir de la recolección de datos, que las enfermedades vinculadas al sistema circulatorio son la primera causa de muerte en Colombia a partir de los 15 años de edad. Fíjense
cuán jóvenes son las personas que comienzan a tener enfermedades vinculadas al sistema circulatorio. Cuando hablamos de enfermedades vinculadas al sistema circulatorio, tenemos que pensar en infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, ¿no? Estamos pensando en estas enfermedades. Y ya la Organización Mundial de la Salud también determinó que el 30% de la población mundial muere, como bien les comentaba recién, por infartos de miocardio, por accidentes cerebrovasculares o por otras causas vinculadas a la hipertensión que van en alguna medida, bueno, modificando o alterando nuestras arterias y eso después lleva a algunas enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que sí sabemos es que la sal contenida en los alimentos, más la que nosotros podamos agregarle, digamos, para saborizar la comida, se está consumiendo en una alta proporción, ¿bien? Entonces, cuando nosotros vemos un alimento, tenemos dos aspectos, y por eso yo puse esta imagen del iceberg. Está lo que vemos del alimento, eso que lo hace apetecible, que lo hace sabroso, que tiene un color determinado, que tiene aroma, que tiene sabor. Esa es la parte que podemos percibir del alimento, que sería la punta del iceberg, lo que vemos y lo que podemos sentir. Sin embargo, el alimento contiene una cantidad de nutrientes y de no nutrientes que son los que consumimos y no percibimos con nuestros sentidos. Esa es la parte del iceberg que no vemos. Entonces yo siempre digo que un alimento es un iceberg. Está la parte que vemos y que percibimos con los sentidos y la parte que no podemos percibir, ¿no? Que el usuario común no puede percibir. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una parte de ese iceberg que consumimos pero que no vemos, eso que no consumimos y no vemos cuando es en exceso, cuando es desproporcionado, cuando no es una dieta equilibrada, empieza a ocasionar exceso de peso y se empieza a vincular con algunas enfermedades que dañan la salud. Obviamente no hacen un daño en forma inmediata, no es que yo enfermo de manera inmediata, sino que a lo largo del tiempo, ese consumo excesivo de determinados nutrientes, lo que va llevando es a un desgaste de nuestro organismo. Recuerden que siempre nuestros organismos tienden a equilibrar el desequilibrio. Nosotros desequilibramos nuestra dieta y nuestro organismo va a intentar equilibrarlo. Lo va a equilibrar hasta donde puede y cuando no, comienza a convivir con eso y genera mecanismos que generalmente terminan siendo perjudiciales para nosotros mismos, ¿sí? Y entonces en ese deterioro sistemático en el tiempo, lo que finalmente tenemos es un alto porcentaje de enfermedades cardiovasculares en la población, enfermedades endócrinas. Yo aquí menciono, por ejemplo, la diabetes, que está muy vinculada a la alta ingesta de azúcares, e incluso el cáncer, ¿sí? Se sabe que hay muchas enfermedades que están vinculadas a algunas características en las dietas de las personas. Entonces, la pregunta es cómo yo hago para que el consumidor pueda de alguna manera saber que esto es un iceberg, que el alimento es un iceberg, ¿no? ¿Cómo pongo a flote esa parte del iceberg que no vemos? Y eso es a través del rótulo de los alimentos. Los rótulos de los alimentos es esa información que yo debería como consumidor conocer y que no veo, que no percibo mediante mis sentidos, pero que existe, que está. Y ese rótulo llevaría finalmente a una mayor conciencia por parte del consumidor en relación con ese alimento que consume. Pero vamos a ver que hay mucho más que esto. Yo siempre traigo este cuadro cuando me toca hablar de alimentos porque me parece muy interesante que conozcamos como
que tengamos en vista cuál es el objetivo de lo que buscamos, ¿no? Entonces, cuando coloco un rótulo en un alimento, en un producto, fuera cual fuere, yo persigo un objetivo. Entonces, si nosotros perdemos de vista cuál es ese objetivo, perdemos de vista la esencia del porqué. Entonces, vamos a ver qué pasa con la parte de alimentos. Como dijimos, tenemos un iceberg. Hay una parte del iceberg que el consumidor final no ve. Pero esa información que el fabricante conoce, ¿por qué? Porque es el que arma, el que elabora el alimento. Incluso ustedes mismos en un alimento que consumen en su casa y que elaboran con sus manos, es un alimento del cual ustedes ya tienen información porque saben qué ingredientes utilizaron, en qué proporción los colocaron. ¿Bien? Obviamente a veces esa información hay que, en el caso de un alimento elaborado, hay que confirmarla o ratificarla con un laboratorio que alcanza a medir la presencia real de los nutrientes en el alimento, ¿sí? Recuerden que hay cosas que se pierden o se exacerban según los procesos productivos, ¿no? Entonces, conocer los ingredientes es una parte de la información, pero no nos da un todo en referencia con los nutrientes reales que consume la persona. Bien, entonces tenemos determinada información. Esa información la ponemos a disposición del consumidor, ¿no? Entonces, primero, el consumidor tiene que poder entender esa información. Esto es importantísimo, porque si el consumidor no la entiende, no va a poder hacer uso de esa información. Es ahí que surgen los rótulos, como los rótulos frontales, que ahora después les voy a comentar un poco, donde se busca poner en evidencia determinados nutrientes que su consumo en exceso provocan deterioro en la salud, ¿no? ¿Para qué? Para que el consumidor, de una primera mirada en el producto, en el frente del producto, puede percibir si un producto tiene exceso o no en sal, en azúcares, en grasas, etc. Ahora bien, ese consumidor tiene la información, puede entenderla y va a tener que hacer un uso de esa información. Para una persona que ya tiene una patología previa, es decir, yo ya sé que tuve un infarto, yo tuve un problema cardiovascular y hoy el médico me dice, bueno, hay que cuidar la dieta, esa persona está haciendo un uso activo porque frente a su patología de base toma la decisión de modificar su estilo de vida y dentro de sus estilos de vida está la alimentación. Ahora, tenemos que instar y educar a la población que está sana también. ¿Para qué? Para que haga un uso adecuado de esa información. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque nosotros podemos llenar un paquete de miles de rótulos. Y yo a veces creo que tenemos que ser cuidadosos. El exceso de información suele provocar en el que tiene que leer esa información en la no lectura de esa información. Y una persona que no lee esa información es una persona que no va a hacer uso de esa información. Entonces, el exceso de información también tiene un efecto, digamos, contrario al esperado. Entonces tenemos que la información tiene que ser justa y adecuada, pero además tenemos que educar a los usuarios y consumidores para que puedan interpretar y generar los cambios que nosotros prevemos para esos consumidores. A veces yo siempre digo, bueno, ¿cuánto nosotros podemos hacer en ese camino? Aquí hay empresas, por ejemplo, que recién estábamos mencionando al inicio, ¿no? Entonces yo tengo una fábrica y las fábricas tienen comedores y en los comedores se sirve comida. Se puede hacer un buen plan equilibrado de alimentación, se puede educar también para que nuestros propios operarios comiencen a entender la información del rótulo y luego puedan practicar esta interpretación en sus vidas diarias y también impactar sobre las familias de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no, el rótulo solo no alcanza, también tenemos que educar. ¿Para qué? Para hacer un uso adecuado de esa información. ¿Qué es lo que prevén los rótulos? Yo puedo leer la información, veo que algo es alto en sodio y tomo la decisión de no consumir ese producto y orientarme hacia otros productos que no tengan exceso
de sodio. Menciono el sodio porque por ahí es el tema de hoy, podría ser el azúcar, podrían ser las grasas. Entonces lo que se busca es que ese consumidor haga cambios en la selección de productos cuando realiza la compra de los productos. Bien. Y ese cambio en las compras va a derivar en dos aspectos. Uno, que es el que venimos hablando. Lo que buscamos es un cambio en la ingesta de los nutrientes de ese individuo y de la familia de ese individuo. Siempre es así, ¿no? No solamente piensen el valor de la persona, de la persona o de aquel familiar que realiza las compras, ¿no? Que un poco va a definir la dieta de todos. Entonces, hacemos un cambio en las compras que va a redundar en una familia que va a tener una dieta más equilibrada o más consciente, pero también esos cambios en los hábitos de compra va a dirigir que el fabricante o los fabricantes de los productos tengan probablemente que reformular sus productos para no quedar fuera del mercado, ¿sí? Entonces, en cierto modo, la selección de los productos por parte de los consumidores va a orientar a algunos fabricantes a tener que modificar sus productos. Es lo que yo llamo reformulación o rediseño de un producto. Todo esto, ¿a qué lleva? A un impacto en la salud de la población. Que eso es lo que yo busco, generar un impacto, la sumatoria de individuos y de familias va a hacer que en el tiempo, obviamente estos son planes y proyecciones en el tiempo, vamos a tener una población más saludable, modificando sus dietas, ¿sí? Entonces, este es el objetivo que se persigue cuando se rotula un alimento. Obviamente no podemos hablar de todos los temas, yo elegí algunos que son los que están más vinculados a este reglamento técnico y después les voy a pasar algo final como para que entiendan un poco dónde encaja este reglamento en este diagrama que yo recién les pasé. Entonces hablamos que hay determinada información y que esa información tiene que ser entendida por el consumidor. La información nutricional hoy, al día de la fecha, está determinada en la resolución 3333 del 2011, donde se define qué nutrientes y de qué manera tienen que informar esos nutrientes en el alimento envasado. Bien, es la etiqueta que hasta hoy todos conocemos, que está generalmente en el dorso lateral del envase y que tiene el listado de los nutrientes que hay que informar. Después vamos a entrar un poquito en detalle en esto. Y luego tenemos esta resolución, esta nueva resolución, que es la resolución 810, que va a entrar, digamos, o va a ser obligatoria a partir de diciembre del 2022, es decir, el año que viene. Y en esta resolución modifica, vamos a ver un poco la parte de la información nutricional, la tabla nutricional tradicional que veníamos manejando con la resolución 3333, pero suma el rótulo frontal, ¿bien? Entonces suma una etiqueta más. Entonces esta etiqueta lo que busca es que del total de nutrientes que informamos en la tabla nutricional, selecciona 3 y los pone en el frente indicando cuando ese alimento es alto en, es decir, si es alto en sodio, si es alto en azúcares añadidos, si es alto en grasas saturadas, ¿sí? Se eligieron 3 parámetros, esto que yo les decía antes. Si yo informo todo y pongo todos los sellos de exceso en, probablemente nadie termine de leer nada. ¿Qué se hace desde las autoridades, desde el Ministerio de Salud? Definen que, atento a la causa de muerte principal y a la contribución de la dieta o de una mala dieta en esas causas de muerte, decide hacer foco en estos aspectos de la salud. ¿Qué buscamos? Una población más saludable, con una vida más longeva y más sana y con mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, focalizamos en estos 3 nutrientes.
Esto hace que sea más fácil de entender porque está focalizado. Fíjense que se colocan iconos que representan ese nutriente que lo hace, que está en exceso, pone los cubitos de azúcares, pone un salero, pone una mantequilla ¿por qué? Porque nosotros necesitamos que ese nutriente que no ve, que está en la parte de abajo del iceberg, que no ve el consumidor lo traduzca a ejemplos de alimentos, ¿sí? A cosas concretas. Entonces lo pasa a un formato visible, ¿sí? Bien, entonces, que sea fácil de entender, que no requiera conocimientos previos de nutrición para poder entender esta información y que los consumidores, por sobre todas las cosas, lo encuentren fácilmente en el producto, ¿no? Entonces, por eso surge el rótulo frontal. Este problema no es un problema solo de Colombia. Este es un tema que, como bien les comenté al principio, por eso puse el dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es un tema que atañe a todo el mundo, ¿bien? Entonces esto es tan así que ya hay una historia vinculada al rótulo frontal que, como ven, comienza en el 2014 con Ecuador. Ecuador es el primer país en establecer un sistema de rótulo frontal para informar a los consumidores sobre algunos nutrientes que en exceso pueden ser dañinos. Siguen Bolivia y Chile en el 2016, en el 2017 Perú, Uruguay en el 2018, Brasil tiene desde el 2017 en discusión pública y en Argentina está próximo a sancionarse una ley vinculada al tema del rótulo frontal. Solamente para que les quede esta información y vean que no es una cuestión propia de Colombia, sino que es algo que nos atañe a la región, les quiero mostrar un poco cuáles son esos rótulos frontales en los diferentes países, para que hagamos algunas reflexiones. Lo primero que les voy a mostrar es cuáles fueron los que están definidos en el bloque andino y sumo a Chile. Son estos que les muestro acá. Fíjense que Ecuador y Colombia han seleccionado un sistema de rótulo frontal del que se llama del estilo semáforo. Fíjense que tienen rojo, amarillo y verde, ¿sí? Para definir rojo cuando está en exceso, amarillo cuando está en una concentración media y bajo cuando está en verde. Y han elegido determinados parámetros entre los que se encuentra el azúcar, la sal y las grasas totales. Bien, hasta acá sería bastante parecido a lo de Colombia, solo que no nos engañemos, que un rótulo se vea igual no significa necesariamente lo mismo. De hecho, Ecuador y Bolivia han definido para algunos de estos límites, porque se define el límite cuando es en exceso, el rango cuando está en la parte media y es amarillo, y el límite inferior para cuando uno puede decir que un alimento es bajo en sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, los límites no son exactamente los mismos para todos los parámetros, para Ecuador y para Bolivia. Entonces, se ve igual, pero no necesariamente significan lo mismo. En el caso de Perú y de Chile, como pueden ver, tenemos este sistema de octógonos. Ya igual a simple vista ven que la distribución de los octógonos no son la misma, no es igual, ¿no? Se distribuye de diferente manera, cada reglamento técnico define cómo tiene que estar definido, pero tampoco coinciden los nutrientes que se colocan en el frente con estos octógonos. ¿Qué pasa con el bloque Mercosur? Uruguay, la realidad lo que pasó es que el bloque Mercosur no se ha puesto de acuerdo en cuanto al rótulo frontal a colocar en los productos. Uruguay, frente a las evidencias de su Ministerio de Salud, tomó la decisión, bueno, de hacer un reglamento que también considera la parte de los octógonos. Como les contaba, Brasil está en discusión pública, un sistema como el que yo les muestro acá. Les puse así una foto, esto es tentativo, se verá que sale finalmente, y Argentina está en un proyecto de ley que estaría vinculado al tema de los octógonos. Entonces, ¿qué les dije recién? ¿Se puede ver igual?
en algunos países, pero no necesariamente ser exactamente lo mismo. Entonces, veamos un poco cuál es el cuadro de situación. Y este es el cuadro de situación. Si yo contemplo los nutrientes que han decidido destacar los diferentes países, hay 6 nutrientes básicos: azúcar, sal, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y calorías, ¿sí? O sea, a nivel de la región son estos los 6 nutrientes que se han considerado target. Sin embargo, cuando me meto a nivel de cada país, no todos los países han elegido los mismos. ¿Bien? Aquellos que ustedes ven con la tilde verde son porque esos reglamentos técnicos ya se encuentran vigentes y activos en esos países. Bien, para aquellos que ustedes ven como la ruedita con puntitos, significa que están próximos a generarse los reglamentos técnicos para el rótulo frontal en esos países. Bien, o bueno, las instancias que les conté. En el caso de ustedes, para Colombia, ya está el reglamento técnico, solamente que entre en vigencia el año que viene. Argentina todavía es un proyecto de ley y en Brasil está ya en discusión pública. Pero bueno, no están activos, ¿sí? Yo voy aquí en Argentina a un supermercado, compro un alimento y no tengo un rótulo frontal, por lo menos no de aquí, ¿sí? Bien, como ven, cada uno ha seleccionado diferentes eh, aspectos, diferentes nutrientes, digamos, como objetivos dentro de ese rótulo frontal. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y esto tiene que ver con que cada Ministerio de Salud ha tenido que definir pautas diferentes. ¿Por qué? Porque cada pueblo, cada país tiene su propia, digamos, las comidas que son más típicas, esas comidas que funcionan mejor, esas comidas que se consumen más, y eso tiene que ver con características propias de cada país. Entonces, es muy difícil encontrar elementos comunes, ¿no? Porque no es lo mismo lo que comen ustedes allí en Colombia que lo que se come aquí en Argentina o lo que se puede comer en Chile o en otro país. Tiene que ver con nuestros hábitos alimentarios, con nuestras tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay que balancear qué alimentos, ¿sí? ¿Por qué qué alimentos? Porque son esos alimentos que más se consumen y que por ahí además tienen alto exceso en sal, alto exceso en azúcar. Entonces, las circunstancias son diferentes. Entonces, claramente es muy difícil encontrar un consenso en este punto, ¿no? Esto es algo, ¿no?, que sale muy evidente. Pero sí quiero destacar que todos coincidimos que el azúcar y la sal tienen una implicancia muy relevante en la dieta de nuestros ciudadanos, ¿no? Y específicamente señalo la sal, que es lo del reglamento de sodio. Entonces, fíjense que en este sentido, toda la región tiene un problema en términos del alto consumo o la ingesta de sal por parte de sus ciudadanos. Voy entonces, recién entonces les pasé un pantallazo un poco de cuáles son incluso les dejé ahí los reglamentos técnicos para el rótulo frontal en los diferentes países y un pantallazo de qué pasa con el rótulo frontal. Vamos a adentrarnos un poquito en la información nutricional, un repaso. Hoy, resolución 333, este es la información nutricional obligatoria que tiene que tener un producto en Colombia. Existen algunas nutrientes o algunas características que son opcionales, que son las que yo les marco acá en azulcito, ¿sí? Entonces uno tiene lo obligatorio, yo les suelo llamar, aquí un poquito en Argentina cuando lo digo, la tabla nutricional mínima, digamos, tenemos una tabla nutricional mínima, que es lo mínimo mínimo que yo tengo que informar en un producto, y tablas nutricionales donde puedo ir sumando otros nutrientes, eh, porque me interesa, o porque estoy destacando una característica de un producto, yo estoy destacando esa característica, entonces como la destaco, empiezo a tener como obligación tal vez informar esto en la tabla nutricional. Eso depende del reglamento de cada país. Pero bueno, por ejemplo, es esto. Entonces, lo puse como opcional, ¿por qué?
no estaría obligado en principio, a menos que yo quiera destacar una característica puntual, ¿no? Bien, fíjense, por ejemplo, les doy un ejemplo de opcional, el potasio. El potasio no es obligatorio informarlo. Ahora, si yo en mi alimento quiero destacar que por ahí estoy compensando el sodio con potasio, por ahí pensando en un target de clientes que puedan estar vinculados a hipertensión, problemas cardiovasculares, y quiero destacar esa cualidad de mi producto, yo ahí sí tengo que empezar a informar el contenido de potasio que está en este producto, ¿bien? Entonces, a veces hay cosas que son opcionales, que pueden terminar siendo obligatorias cuando yo destaco esa característica, ¿bien? Otras veces hay clientes que lo colocan igual y lo hacen en sus tablas nutricionales para que los consumidores que son conscientes puedan leer y apreciar determinadas características, aunque no lo declaren taxativamente en su producto. ¿Qué pasa con la resolución 810? Bueno, mantiene muchos aspectos de la 333, porque hay cosas que están consensuadas, como el valor energético, las proteínas, las grasas totales, las saturadas, las trans, los azúcares, pero fíjense que en el caso de azúcares, agrega lo que llamamos azúcares añadidos, es decir, pone algo más que es obligatorio. Define también en qué unidades tenemos que informar la vitamina A, la vitamina D. Vieron que yo a todo le puse unidades, ¿no? No las puse solo por complicarles la vida, sino para que les quede la referencia en qué unidades hay que informar, y ahora vamos a ver algunos casos particulares, pero también la resolución 810 define, por ejemplo, que para grasas saturadas no es obligatorio informarlas, ¿sí?, cuando se encuentren por debajo de 0,1 gramos cada 100 gramos de producto. Bien, lo mismo pasa con los azúcares totales, pero el límite es 0,5 gramos, y la fibra dietaria, que también es 0,5 gramos. O sea que en los casos en que yo esté parado en esa situación, no estoy obligado a informar. Si yo hago una comparativa de lo que es obligatorio o será obligatorio con la resolución 810 versus la resolución 333, fíjense, les marqué algunas cosas. Primero, grasas totales, fíjense que en la resolución actual, la 333, que es la que está vigente, los ácidos grasos trans se informan en gramos, ¿sí? La nueva resolución prevé informarse en miligramos, ¿sí? Es un cambio de unidad, pero bueno, se los comento o se los destaco para que lo tengan en cuenta. Luego fíjense lo siguiente. En la resolución vigente, la 333, estábamos obligados a informar vitamina A, vitamina C, hierro y calcio, ¿sí? Fíjense que en la nueva resolución la vitamina A se mantiene, pero fíjense que no figura la vitamina C, pero sí la vitamina D, que tenemos que empezar a informar la vitamina D, y luego está el hierro y el calcio, pero también suma el zinc como un oligoelemento que también tenemos que incorporar en la tabla, ¿sí? Entonces yo acá les marqué como para que vean, aún el que tiene que hacer una tabla nutricional básica para la 333 va a tener que hacer algunas modificaciones para adecuarse al 810. Bien. Y al igual que les hice un cuadro con la 333, viendo lo que era la tabla nutricional básica y la, llamemos opcional o con nutrientes añadidos, yo acá hice lo mismo. Sobre la tabla básica, obligatoria de la 810, les puse cuáles serían aquellos parámetros que podrían ser opcionales, ¿no? Que un poco coincide con el mismo criterio de la 333. En algún sentido está bastante alineado. Fíjense que en azúcares, informar los polialcoholes sería en principio opcional. Fibras solubles e insolubles también estaba ya en la 333, y lo del potasio que se los mencioné para darles un ejemplo, ¿no?
Esto se los dejo como un resumen, cuando uno, bueno, se toma el trabajo de alinear un poco la información, para que ustedes empiecen a detectar que hay cosas que van a tener que modificar para ir adecuándose a la resolución 810. Entonces, no es solo rótulo frontal, sino que además hay modificaciones en términos de la tabla nutricional. Entonces, estas resoluciones que definen qué información, cómo debo informarla, ¿para qué? Para que el consumidor la pueda entender. Hoy, a la fecha de hoy que estamos dando este webinar, esa información nutricional está definida en la resolución 3333 del 2011. Recuerden que esto está en cambio, que ya tienen que ir proyectando para poder hacer el cambio hacia la resolución 810, que entrará obligatoriamente, ya está vigente, pero bueno, entra activamente en vigencia en diciembre del 2022. Entonces, fíjense cómo desde las autoridades se definen a través de resoluciones qué información, cómo debo informarla al consumidor. Y en este esquema quiero mencionar la resolución 2013, que es esta que ahora Leo va a profundizar en un ratito, que habla del contenido máximo de sodio. ¿Qué pasa? Vieron que yo les dije, bueno, informo, el consumidor lee esa información, hace uso de esa información y yo preveo o pretendo o me gustaría que haga un cambio en la selección de su dieta y de los alimentos que consume, y dijimos que eso va a redundar en dos cosas: cambio en la ingesta de ese individuo y de esa familia, y probablemente, por carácter indirecto y un mercado que se va acomodando a otros gustos, una reformulación de los productos que ya están en el mercado. Ahora bien, ¿qué pasa? Tal vez las autoridades consideran que los cambios pueden llegar a ser lentos, eso a veces puede pasar, porque los cambios de oferta y demanda no son algo que se hace tan rápido en el tiempo, que puede haber algunas cuestiones particulares, y como nosotros necesitamos atacar los problemas de base para que la salud poblacional mejore, yo quiero destacar esto porque es algo que tal vez no he visto tanto en otros países, que es que se implementa una resolución donde se define un plazo de tiempo para que determinadas categorías de alimentos, porque ahora Leo les va a contar, hay categorías de alimentos ya definidas, deben hacer un rediseño con objetivos claros, definidos, de ir bajando el contenido de sodio en esos alimentos, ¿sí? Es decir, que aquí la reformulación no va a estar solamente pautada por un público que comienza a seleccionar o priorizar otros productos sobre otros, sino que además hay, si se quiere, una puesta por parte de las autoridades que dicen, bueno, no alcanza con que el consumidor elija, tenemos que hacer foco, profundizar y colaborar. ¿Para qué? Para que justamente los fabricantes vayan adecuando estos alimentos que tienen alto contenido en sodio, los vayan adecuando en el tiempo. Hay un plan, hay un programa, tal que puedan reducir a determinados objetivos que se establecen para poder medirlos, y eso, entonces, fíjense cómo en este caso la reformulación va a estar también dirigida por esta resolución, ¿no? Traigo esto como un valor añadido porque al esquema habitual que yo tenía encontré en la resolución 2013 algo diferente respecto de otros reglamentos de otros países, pero interesante también en términos, ¿no?, de siempre mantener el objetivo, que es mejorar la salud de la población. Así que bueno, ahora le doy la palabra a Leo. Vale, muchísimas gracias por tu intervención. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por esa introducción. Me dejas el camino muy, muy fácil. El contexto que nos has dado es el mejor. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia, voy a comentarles brevemente en qué consiste la resolución 2013 del 2020, reglamento por el cual se definen los contenidos máximos de sodio para algunos alimentos priorizados que, dado sus características, pues son predispuestos a tener un alto contenido en sodio.
Este es un reglamento que es emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social y hace parte, como lo mencionó Valeria en su esquema, de la etapa de regulación, de la etapa de regulación de la Estrategia Nacional de Reducción de Consumo de Sal y de Sodio del Ministerio de Salud y la Protección Social, que viene desarrollando desde el año 2011 y está planeada hasta el año 2021. Bien, su objetivo legítimo, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, es proteger la salud de la población. ¿Vale? Con respecto al campo de aplicación de esta resolución, tenemos que existen o se definieron, se incluyeron 59 tipos o categorías de alimentos. En el anexo 2, en el anexo técnico 2 de la resolución, se definen puntualmente cuáles son esas partidas arancelarias y se da una definición explícita de cada una de estas categorías de tal manera que podamos confirmar o no la aplicabilidad de este reglamento. Igualmente, este reglamento le aplica a fabricantes, a procesadores de alimentos, distribuidores, comercializadores e importadores. Es importante mencionar que el reglamento técnico también definió, que la parte de vigilancia y control va a estar a cargo del INVIMA, es decir, que este reglamento también le aplica a esta entidad. Dale, vale. Con respecto a las categorías para las cuales aplica este reglamento, vamos a listar las más genéricas. Tenemos pan envasado, que es importante mencionar que no es objeto del reglamento técnico el pan que esté destinado a ser comercializado o vendido en menos de 24 horas contado a partir de la fecha de su fabricación. Todo el pan envasado que está destinado a ser comercializado 24 horas después de su fabricación es objeto del reglamento técnico. Tenemos embutido molido de pollo, le aplica igualmente este requisito. Cereales para el desayuno, todos los alimentos catalogados como chorizos, jamón, mortadelas, galletas saladas, maní. Dentro de esta categoría tenemos maní salado, maní dulce, maní con pasas, maní light en sodio y cualquier otra combinación en la cual esté presente este grano. Quesos frescos, queso crema, margarinas esparcibles, ya sea para el uso en mesa o en cocina o para uso industrial. Las mayonesas, mostazas, salsas de tomate, salsa rosada, toda la infinidad de combinaciones de salsas son objeto del reglamento técnico. Por otro lado tenemos extruidos con y sin sabor. Aquí hay una amplia gama de productos objeto del reglamento. Mezclas para saborizar o texturizar. Aquí tenemos las bases o las cremas listas para preparar, para espesar nuestros alimentos, por ejemplo. Mixtos con o sin saborizantes. En esta categoría podemos encontrar papas fritas, tocinetas, plátanos fritos y todas las múltiples combinaciones, el todo rico, por ejemplo. Tenemos bases y caldos deshidratados, las pastas vegetales, pasta de tomate, pasta de cebolla, pasta de ajo, papas fritas y demás pasabocas, sardinas en aceite, en aceite y en salsa de tomate, las tortillas de maíz, que son un alimento que últimamente han cobrado bastante fuerza en la mesa colombiana, y la mantequilla, entre otros productos. Igualmente los pueden consultar en el anexo 2 de la resolución. Si hay algún tipo de inquietud con respecto a la aplicabilidad o no de un alimento en particular, estamos a su disposición para poder resolver ese tema. Bueno, ¿qué nos dice la resolución 2013 con respecto a los contenidos máximos de sodio? Como lo mencionó Valeria y lo explicó detalladamente, es una estrategia bastante particular, es un plan de transición al cual todos tenemos que adherirnos con mucho tiempo, y es por eso que desarrollamos el servicio muy oportunamente, de tal manera que ustedes tengan la capacidad y las herramientas disponibles para poder llevar a cabo esa transición con el menor impacto posible. Bien, entonces con respecto a los tiempos, ¿qué nos dice esta resolución? Tenemos aquí una línea de tiempo en el cual citamos que en noviembre del 2020 se emite
esta resolución por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Luego, para junio de 2021, hace no más de un mes, se emitió la resolución 810, que fue la que nos comentó Valeria. En julio del 2021, el 12 de junio en particular, Lenor Colombia obtiene la acreditación para la evaluación de la conformidad con el reglamento de sodio. Es muy importante esta fecha porque es desde este momento en el cual, a la luz de lo establecido en el reglamento, la manera o el mecanismo de declarar conformidad con este reglamento técnico es la obtención de un certificado de producto emitido por un organismo acreditado por el ANAC. Bien, antes del 12 de julio, el mecanismo de mostrar la conformidad era la declaración de primera parte. Bien, finalmente tenemos las dos fechas de las dos metas establecidas por el reglamento. La meta 1 se debe cumplir para noviembre del 2022 y la meta 2 para noviembre del 2024, 2 años después. En la parte inferior del slide mostramos a manera de ejemplo para el caso puntual, por ejemplo, de caldos deshidratados. Las resoluciones indican para noviembre del 2022 el contenido máximo de sodio de los caldos deshidratados es de 21.600 miligramos por cada 100 gramos. Bien, 2 años después, para noviembre del 2024, el valor máximo de sodio es de 18.000 miligramos. Bien, entonces en todos los casos, como es evidente, pues meta 1 y meta 2, la meta 2 es un poco más estricta que la meta 1, con el objetivo, evidentemente, de reducir en el tiempo ese contenido y que pues haya un tiempo oportuno o necesario para poder hacer la reformulación de las recetas según corresponde. Bien. Bien, ya vimos los límites, vamos a hablar de la declaración. Entonces, cuando se emite este reglamento técnico, está vigente la resolución 333. En junio, 6 meses después de la emisión del reglamento, apareció la 810. Entonces, es importante mencionar que la resolución 810 entra formalmente en vigencia, por decir, ya está vigente, se debe cumplir a partir de 18 meses contados desde la emisión, es decir, para diciembre del 2022, todos los alimentos deben demostrar cumplimiento con la resolución 810. A hoy en día podemos convivir con las dos resoluciones, ya es voluntario, entonces si un alimento hoy en día cuenta con su etiquetado nutricional que dé cumplimiento con la resolución 333, perfectamente podemos desarrollar la actividad de evaluación de la conformidad y vamos a evaluar los requisitos de declaración con respecto a lo que está establecido en resolución 333. Sin embargo, es opcional, es voluntario, si el fabricante desea implementar su etiquetado nutricional con la resolución 810, desde ya incluimos esa resolución como criterio de evaluación en el proceso de evaluación de la conformidad de contenido máximo de sodio. ¿Perfecto? Un dato, pues lo clave, el cambio principal con respecto a sodio es que en la 333, pues la exigencia o la obligatoriedad era declarar proporción de alimento y el porcentaje de valor diario de referencia. Ahora, con la 810, se adiciona la declaración por cada 100 gramos de alimento en la misma tabla nutricional, tal cual como lo podemos ver en el ejemplo que está proyectado. Bien, vale, gracias. Con respecto a evaluación de la conformidad, ¿qué nos dice nuestra resolución? Como se los había mencionado, para demostrar cumplimiento con este reglamento técnico es necesario obtener un certificado de producto bajo la norma 17.065 del 2012. Esta norma, para los que no la conocen, es la norma que utiliza el ONAC para acreditar los organismos certificadores de este producto. Indica los requisitos de competencia que debemos cumplir para poder desempeñar la actividad de certificación. Bien, vale la pena nombrar nuevamente, contamos con acreditación bajo esta norma otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación. Esquemas de certificación aplicables a este reglamento técnico son dos esquemas puntuales adaptados de la norma ISO/IEC 17067, particularmente el esquema 1B o lote, muchos de ustedes conocen,
y el esquema 3. Dale, vale. Aquí les voy a comentar a grandes rasgos en qué consiste cada uno de los esquemas. Entonces, para el esquema lote, es un tipo de esquema el cual consiste en otorgar una certificación para un grupo, un conjunto finito de unidades de producto objeto de la certificación. Lo particular de este esquema es que la cantidad de ensayos de laboratorio va a depender del número de unidades que compongan el lote a certificar. Hay unas tablas que son basadas en las tablas de muestreo de la militar estándar, las cuales pues adaptamos para, en la medida que tengamos un lote con muchas más unidades, pues se va a incrementar la necesidad de tener más resultados de ensayo. Bien, una vez contemos con los resultados de los ensayos, de los productos resultantes a muestrear, vamos a verificar esos resultados de contenido en sodio con lo etiquetado, ¿de acuerdo? Durante ese proceso. En este esquema no aplica una vigencia, ¿de acuerdo? Solamente aplica para las unidades objeto o identificadas inequívocamente. Y ya para el esquema 3, que es un esquema que normalmente no se ha trabajado en la certificación de producto regular del país, ¿qué actividades de evaluación incluyen? Un muestreo en fábrica, es un requisito particular que lo diferencia de los demás esquemas de la norma. Igualmente es necesario hacer ensayos en laboratorio, se requiere realizar una visita a la producción y verificar el cumplimiento de los requisitos de esta. Igualmente, una vez obtenidos los resultados de ensayo, procederemos de igual manera que en el otro esquema a comparar los resultados de ensayo con el valor de las etiquetas. ¿De acuerdo? En el esquema 3, en vista de que hicimos una evaluación de la producción, es posible tener una vigencia de la certificación. No está cerrada la certificación a un grupo o a un conjunto finito de producto. Perfectamente podemos tener vigencias de 3 a 5 años con seguimientos anuales. Seguimientos en los cuales vamos a desarrollar las mismas actividades para asegurar que el producto mantiene sus características. Bien. Finalmente, el método de ensayo que define nuestra resolución para determinar el contenido máximo de sodio en alimentos es la UNEN 15505 o las normas AOAC 987 o 985. Es importante mencionar que actualmente el país cuenta con capacidad para ejecutar los ensayos con estos estándares. Los laboratorios del Grupo Lenor tienen capacidad para desarrollar los análisis. Listo, vale. Bien, ahora vamos a entrar a contarles en qué consiste el proceso de certificación, ¿de acuerdo? ¿Cómo inicia? Necesitamos una ficha técnica en la cual se describa pues, las características, las unidades de empaque, las presentaciones del producto, toda esta información, igualmente la tabla nutricional. Con esta información, nuestros ejecutivos comerciales y expertos técnicos revisarán estos documentos y enviarán una oferta por correo electrónico, la cual va a incluir las actividades de evaluación en función del esquema de certificación que más se ajuste a las necesidades de nuestro cliente. Bien, un presupuesto económico en el cual ustedes pues, van a evaluar la viabilidad o no de ejecutar la certificación. Y una vez confirmada esa intención de llevar a cabo la certificación, vamos a proceder con la firma de un acuerdo de certificación. Bien, en este momento o en este punto inicia formalmente el proceso. Iniciaremos las actividades de evaluación, verificación, muestreo, ejecución de visitas a la planta, si el esquema así lo define. En esa visita seleccionaremos las muestras para ejecución de los ensayos. Una vez obtenido esos resultados, evaluaremos el etiquetado en función de esos resultados. Finalmente, si no se presentan no conformidades, procederemos a concluir con la evaluación final. Posteriormente, un experto técnico distinto al que participó en la evaluación va a hacer una revisión del proceso. Esto le llamamos la etapa de revisión.
y este experto técnico nos va a ayudar emitiendo una recomendación de otorgar o no la certificación. Bien, posteriormente el decisor comunicará al área de certificación para que emitan el certificado de producto, el borrador del certificado, en el cual vamos a listar inequívocamente todas las referencias y descripciones, objeto de la resolución o del certificado, y una vez contemos con el OK de parte de ustedes, procederemos a emitir el certificado de producto y a reportarlo a las autoridades competentes. Bien, en eso consiste básicamente que el proceso de certificación es bastante sencillo. Finalmente, como lo comentábamos, la resolución nos indica el mecanismo de evaluación o demostración de cumplimiento de esta resolución es el certificado de producto, y sí o sí lo debe hacer un organismo acreditado con los requisitos de la norma 17.065. El 12 de julio del 2021, el Comité de Acreditación de ONAC decide otorgar la acreditación en Enor Colombia para el desarrollo de esta evaluación de la conformidad. Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar un pequeño video que resume un poco esto que Leo comentó. Y bueno. Bueno, Sergio, ¿querés ver un poquito el tema de las Bueno, preguntas? sí, claro. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas. Han hecho un poco más de 20 preguntas.
en la sección. Algunas de ellas, comento, creo que son ya mucho más específicas. Creería que esas vamos a responderlas más personalizadamente. Entonces, pues voy a tratar de ir respondiendo las preguntas, ir haciéndoselas a los panelistas para obtener la respuesta. Bueno, esta sí la respondo yo. Nos preguntaron, buen día, ¿nos dan certificado de curso? Claro que sí, a las personas que así lo requieran, lo soliciten, pues lo podemos dar. Sin embargo, si les parece bien y nos pueden responder ahí en el chat, si les parece bien que lo hagamos llegar a todos los asistentes, pues con mucho gusto le damos el certificado electrónico de la asistencia a este curso. Bueno, me hizo una persona una pregunta sobre un curso de auditor interno de HCCP. Pues bueno, nosotros tenemos dos opciones dentro del grupo para dar este servicio. Uno, ofrecemos cursos a través de Academia Lenor. El site es www.academialenor.com. Hay una grilla de cursos que mes a mes cambia y ahí pueden encontrar cursos relacionados con la parte de alimentos. Sin embargo, en agosto 26 tenemos un curso de introducción a un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control de HACCP. El curso es gratuito, pueden inscribirse, les doy esta primicia, pueden inscribirse, pero si tienen un curso específico, también Academia lo puede dar. Obviamente estos cursos tienen un valor cuando son ya pues, personalizados y pues es importante que nos digan qué temas quieren tratar en el curso, pues también para dar su orientación. Entonces tenemos esas dos opciones, la posibilidad también de participar en cursos arancelados o pagados que están en la grilla. Entonces, pues ahí tienen webinars gratuitos y webinars pagados. Entonces, pues ahí lo pueden hacer, pueden pagar en línea y pueden inscribirse. Bueno, vamos a pasar a la parte, aquí hay como una mezcla de todos. Yo traté de darle una orientación, primero resolución 810 y después la resolución de etiquetado sobre la 2013. Entonces, bueno, la primera pregunta, en la etiqueta frontal, en la resolución se definen solo 3 nutrientes. Si hay exceso en otro, no habría necesidad. Sí, es correcto lo que dice la persona. Sí, son solo esos nutrientes. Si hubiera otro nutriente que estuviera en exceso, no están obligados a ponerlo en el rótulo frontal. Solo se focaliza la información en estos 3. Bueno, había otra pregunta, se me quedó en la cabeza, no la puse aquí en el resumen. Una de las personas nos comentaba si de pronto quizás en Colombia iríamos en contravía de lo que la región está haciendo en cuanto a la simbología del etiquetado. Pues hay algo importante, es que cada país decide cómo usa esos símbolos. Y para mí personalmente, desde el punto de vista comercial y marketing, me gusta muchísimo más los símbolos que tenemos en Colombia porque pues básicamente es un icono combinado con palabras que fácilmente leíble sin necesidad de leer. ¿Vale? Hace uno la asociación del símbolo y obviamente ya sabe que el producto tiene algo en exceso negativo, no requiere leer. Los otros iconos hexagonales pues requieren lectura y eso también a veces dificulta la identificación para ciertas personas que bueno, pues, o tienen analfabetismo o quizás también tienen ciertas dificultades para leer. Entonces, me parece muchísimo más personalmente la iconografía y creo que tenemos un muy buenos sellos para la comunicación de los excesos. Bueno, vale. ¿Me pueden por favor decir si en productos como la sal y azúcar se debe poner el círculo negro de alto en sal o en azúcar en el empaque? A ver, se debe poner siempre que estén en exceso, que superen los límites permitidos, o sea, se deben poner. Por ahí les consulto, Sergio, Leo, cuando ustedes hablan de empaque, ¿se refieren al envase que Sí, el contiene el alimento? envase, exactamente. Ok, porque nosotros por ahí a veces empaque le llamamos otra cosa, entonces, Vale, perfecto. vale. Sí, digamos, aplica colocarlo siempre y cuando el producto esté en exceso, ¿no? En esa circunstancia, supera los límites que están definidos en el reglamento técnico. Pero no sería necesario ponerlo en la sal o en el azúcar propiamente, porque pues no es un alimento Exacto, procesado que no, tenga esos, exacto. exacto, que Recuerden que tenga son algo más, alimentos es sal y procesados, no azúcar. lo vamos,
no lo vamos a poner en una manzana, no lo vamos a poner, o sea, es en un alimento que esté envasado, tenga un proceso de fabricación, y tampoco lo lleva, por ejemplo, la sal en sí mismo, porque no sería no es alto en, es sal ya directamente. Entonces, en el producto en sí mismo, sea azúcar, sea sal, están exentos de colocar esta información. Bueno, hay una pregunta, de acuerdo a la resolución 810, ¿a qué concretamente se denomina azúcar añadido? Yo quisiera responder esa pregunta. En el artículo 17.3, en la declaración de propiedades de no adición, se entiende cualquier declaración de propiedades de que no se añade ingrediente a un alimento, sea indirecta o directamente. Es decir, si yo hago unas galletas, no le aplico azúcar, pues es sin azúcar añadido, porque la galleta en sí tendrá algún tipo de combinación con frutas, las cuales pues no tienen adición de azúcar. Si yo no le añado azúcar, podría llevar esa leyenda de sin azúcar añadido. Exacto. Bueno, la resolución 810 deroga la resolución 333 en su totalidad. Sí. Leo. Sí, sí, como lo mencioné, a hoy está vigente la resolución 333, pero la 810 entra en rigor al 100% a partir de diciembre del 2022. Bien, hay 18 meses para hacer esa transición. Y la deroga. Ok, bueno. Voy a seguir con las preguntas que están aquí. Están saliendo nuevas preguntas en el chat, entonces creo que nos va a tocar ir por partes, o si no, pues si se termina nuestro espacio, dejar las preguntas para responderlas en privado. Vale. Bueno, aquí hay una pregunta, digámoslo así, que a veces cuando salen estas resoluciones es un poco difícil de responder, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en la mejor manera posible. Si yo cumplo con los requisitos para agregar a mi etiqueta el sello positivo, ¿puedo agregarlo o debo pedir permiso al INVIMA? Por el momento, el requisito es, esta resolución aplica a los declarantes de la información nutricional. En teoría no debería haber un permiso, pero esa información sí la va a confirmar el INVIMA. En todo caso, haremos la consulta y una vez tengamos la información de la manera como van a operar, porque vale la pena, y en el marco de esta pregunta, confirmarles que el Ministerio de Salud nos confirmó que durante la emisión de los registros sanitarios, el INVIMA tendría que solicitar el certificado de producto para los productos objeto de este reglamento técnico. Ese es el mecanismo de control a nivel interno, a nivel de fabricantes nacionales, para asegurar el cumplimiento de este reglamento técnico, como parte de la actividad de vigilancia y control. Ahora, para los productos importados va a ser el BUSE el que va a solicitar como tal el certificado de producto para que pueda otorgar la licencia o declaración de importación. Bien. Bueno, también complementando un poquito tu respuesta, Leo, pues a todos los panelistas que están, digamos así, relacionándose con certificados de conformidad, cuando normalmente salen reglamentos, puede haber cosas que queden un poco en el aire, por así decirlo, y que después, poco a poco, también por el mismo, el mismo andar del reglamento, salen ciertas cosas que deben ser ajustadas. El ministerio encargado del reglamento hace ese ajuste y puede incluir ciertos procesos adicionales. Esto podría venir, adelantándome un poco, y pues obviamente no quiere decir que esto sea cierto, que en el sello de positivo quizás para tener ese sello tenga que tener algún tipo de soporte o digamos una declaración de un tercero, el cual avale ese sello. Puede suceder, pero en el momento no está puesto en la resolución. Bueno, en la resolución 810 ya pasa a ser obligatorio la tabla nutricional. Sí. A ver, la tabla nutricional ya es obligatoria, ¿sí? Digamos, continuamos con la tabla nutricional, solo que con algunas modificaciones, que son un poco las que yo les traté de resumir en estos cuadros comparativos. Pero sí, hay que colocarlas en los productos.
Además también que hay un tema de estandarización, nos hablan de tamaños de letra, de negritas, de que Correcto. no podemos quedarnos con si es un importado con la etiqueta de origen, sino también debemos ajustarla según lo que dice la resolución. Exactamente, Entonces, hay un tema ahí en el cual pues hay que trabajar. exacto. Lo mismo que, por ejemplo, van a tener que hacer, verificar el contenido de vitamina D, que probablemente sea un parámetro que no tengan todavía evaluado en los productos para poder informarlo. Bueno, hay algunas cosas que hay que ir revisando poco a poco. Todavía hay tiempo, pero bueno, lo traíamos un poco a la mesa como también para que ustedes ya lo tengan presentes en su cabeza. Bueno, hay una pregunta, la cual dice, ¿Lenor es el único que certifica la conformidad del producto? ¿El INVIMA no tiene competencia como certificador? Ok, la resolución definió que un organismo acreditado por el ONAC con los requisitos de la 17.065 es el único organismo certificador para otorgar certificados de productos. Bien, el INVIMA, recuerden, es el ente de vigilancia y control de este reglamento técnico. Entonces, per se, no hay posibilidad de que el INVIMA desarrolle actividades de certificación para este reglamento. Solamente organismos acreditados por el ONAC, como el ENOR Colombia en este caso, por el momento somos los únicos que estamos acreditados. El INVIMA hace la actividad de vigilancia, ¿no? En Vigilancia y el control. caso Correcto. Ajá. del reglamento solamente actúa como pasa con la superintendencia con los productos regulados. Para otros reglamentos. Esto entra a ser un producto regulado, en todo caso, pero el equivalente es como lo mencionas. Para otros reglamentos, la competencia de la vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso es el INVIMA. Bueno, de la 810 hay una serie de preguntas ya muy específicas que quisiéramos atenderlas de forma personalizada. Pasemos un poco ya a la resolución 2013. Hay una pregunta, que confirmemos si la resolución 2013 no contempla los quesos madurados. Si vamos al listado de productos, los quesos que están bajo el alcance de esta resolución están el queso crema, queso fresco tipo campesino y queso fresco tipo pasta hilada. Los quesos que conocemos generalmente como madurados, pues no entrarían dentro de estas clasificaciones. Entonces, bajo ese concepto, no les aplicaría el reglamento de sodio. Bueno, otra pregunta que es también relacionada con producto. ¿Las barras de cereales y las proteínas fitness están dentro de esta resolución? Bueno, yo creería que las barras de cereales sí podrían estar porque dentro de las clasificaciones que hace la resolución habla de los cereales para el desayuno y dentro de ellos están sus derivados. Los Entonces, cualquier extruidos. combinación, los extruidos de cereales estarían en esa parte y pues obviamente las barras de cereales son un derivado y el cual está compuesto de cereales y extruidos de cereales. Entonces entraría dentro de esta resolución. Las proteínas fitness no están definidas propiamente en el reglamento como definición, como producto, ni tampoco como partida arancelaria asociada. Entonces, pues estarían por fuera. Bueno, aquí vamos un poco más a la evaluación de la conformidad. La evaluación de conformidad de sodio incluye contenido máximo de sodio y declaración de contenido de sodio. Bueno, dentro del proceso de evaluación de la conformidad, nosotros hacemos primero, si así se requiere, una evaluación del proceso productivo de la fábrica. También hacemos la aceptación de certificados que nos soporten la competencia de la fábrica para producir el producto, tienen una gestión de calidad del producto, inocuidad, bueno, en fin, toda esa serie de aspectos asociados a la producción alimentaria. Podemos tener la aceptación de certificados ISO, HACCP, o cualquier otro tipo de certificado de buenas prácticas de manufactura que nos garantice la producción de los alimentos. Si no se tiene, por ejemplo, se hace una auditoría o evaluación de la producción para comprobar pues,
la idoneidad del personal y la fábrica para la producción del alimento en específico o los alimentos en específico. Esa es una evaluación de conformidad inicial y luego ya está la evaluación de conformidad del producto ya propiamente dicho. Esta evaluación de conformidad del producto tiene asociados ensayos de laboratorio, los cuales nos determinan el contenido de sodio y bajo estos resultados podemos decirles si el producto está cumpliendo etapa 1 y etapa 2. Con esa retroalimentación ustedes podrán saber como fabricantes o importadores, comercializadores de productos, si su producto tiene que tener un ajuste para ajustarse, para acomodar su contenido de sodio a esas etapas o si está cumpliendo de primera instancia. Ya con todo esto listo, con cumplimiento, pues se obtiene el certificado de conformidad del producto. Hay otras actividades que están quizás así, un poco por debajo de la evaluación de la conformidad, pero pues son tenidas en cuenta dentro del proceso, que es el cumplimiento del etiquetado propio para el contenido de sodio y la declaración de ese contenido en el producto. Entonces, es algo importante que debe tenerse en cuenta cuando se realiza el proceso de certificación, el cual pues puede ser modificado durante el proceso de evaluación de la conformidad. Puede que un producto ahora no me cumpla, pero pues yo puedo hacer el ajuste para que después yo haga otro test y evalúe nosotros el producto ya con el cambio realizado y con el cumplimiento de todas las declaraciones respectivas. Bueno, aquí hay una pregunta. Leo, ¿cómo funciona la certificación si tiene varias plantas fabricantes del mismo producto? Tendríamos que asegurar, tendríamos que asegurar, como lo mencionaste, la competencia de cada una de esas fábricas. Entonces, existen distintos mecanismos en la medida que el alcance de la certificación que ya exista en las plantas cubra las múltiples locaciones donde se fabrica el producto, podríamos avanzar. De lo contrario, tendríamos que tener evidencia de que cada una de esas locaciones tiene la capacidad o la competencia para producir el alimento, dando estricto cumplimiento a la resolución de sodio. Ok. Bueno, cuando se habla de ensayos requeridos, ¿el término sinónimo corresponde a análisis de laboratorio? Sí, son ensayos de laboratorio. En laboratorio, como les comenté, ya hay capacidad en el país para ejecutar los ensayos. Ya hemos hecho muchos ensayos de determinación de sodio. Ok, bueno, hay una pregunta asociada con el costo de la certificación. Yo quisiera responderla. Bueno, creo que decir un número es algo que quizás es muy difícil. No, cada caso es particular. No es lo mismo tener solamente un producto bajo la escala que tener, no sé, 50, 400 categorías de producto asociadas. Entonces, lo que nosotros les invitamos para poder tener digamos, un tratamiento mucho más personalizado y quizás justo con lo que ustedes tienen dentro de su portafolio, es muy importante para nosotros conocerlo, tener ese contacto con ustedes y poder revisar cuáles son las dimensiones de su requerimiento para hacer una oferta realmente atractiva en la cual nosotros pues podamos ser la alternativa confiable, ideal, en las cuales ustedes se sientan contentos para certificar sus productos. Así lo trabajamos con los otros productos. Tenemos, digamos, como clientes grandes empresas importadoras con las cuales pues este tipo de relaciones se basan mucho en saber cuáles son sus productos, cuántos productos van a tener, cómo es su radar de proyección hacia futuro, para que nosotros podamos hacer una excelente propuesta económica y ser una alternativa para ustedes como certificador de producto. Bueno, Leo, ¿tienes alguna otra? Porque pues hice el listado, no sé cuáles han salido de pronto ahí en el chat, que no he podido mirarlo. Igual, nos vamos a comprometer a dar respuesta a cada una de ellas. Tenemos los datos de contacto, entonces por correo electrónico vamos a socializarlos, porque ya creo que el tiempo no nos lo permite. Y hacemos eso. Vi algunas preguntas que, bueno, después les vamos mandando las respuestas.
para que les queden, así, bueno, podemos ir contestando casos puntuales. En alguno por ahí tenga que pedir un poquito más de información para poder adentrarme en el caso puntual que vi alguna de un polvo que se tiene que reconstituir. Entonces, bueno, por ahí les pido un poquito de información adicional porque no sé si estaría interpretando bien la pregunta. Entonces después entramos en contacto y ya los vamos respondiendo. De todos modos, bueno, pueden conectarse con nosotros. Les dejo acá, porque me pareció que, no sé si todos tuvieron la oportunidad de anotar, ahí lo pongo grande como para que lo tengan, porque vi que alguno lo pidió. Acá, servicio al cliente @lenor.com.co. Ahí pueden escribirnos y también, digamos, si nos queda alguien o surge una duda después, nos escriben, no hay problema, los contestamos, no hay problema. En la página web igualmente tenemos habilitada una pestaña para reglamento de sodio en el cual pueden enviarnos la consulta directamente. Es muy sencillo, es bastante dinámico, entonces el mecanismo de contacto está. Ahora que lo menciona Sergio, vi por ahí una pregunta de si va a haber otra versión o edición de este webinar. No sé qué opinan ustedes, pero pues creo que en vista de la buena acogida, pues vamos a evaluar la posibilidad de que hagamos otro espacio de estos para que tengamos pues, mucho más alcance y poder resolver muchas más inquietudes. Perfecto, no hay problema de mi parte. Bueno, acabé de enviar a todos el link del curso gratuito de Academia Lenor para agosto 27, para que pues, ustedes se inscriban con tiempo. Creo que vamos a tener una acogida grandísima, entonces pues reserven sus cupos ya. Sobre la posibilidad de otro webinar, pues creo que obviamente agradecemos esa sugerencia. Creo que de pronto, más que hablar de esto mismo que ya les presentamos, creo que deberíamos nosotros como compañía trabajar un tema mucho más acorde a sus expectativas. Quizás es importante también que nos escriban qué aspectos quieren tocar para nosotros preparar un webinar que sea interesante para ustedes y que obviamente llene 100% sus expectativas. Perfecto, sí, coincido, así que pueden escribirnos, sugerir un poco el temario y después podemos armar algo más a la medida también de lo que ustedes necesitan o de sus inquietudes. Bueno, nos están preguntando también si es posible enviar la grabación. Yo quisiera proponer algo aquí. Nosotros podemos hacer la grabación. Obviamente editamos, solamente dejamos más la parte de la presentación y la parte final. Pero sí necesitamos que ustedes nos den su autorización para disponer de esta grabación. Se enviaría solamente a los asistentes mediante un enlace con el cual estaría disponible esa presentación para que ustedes la tengan para sus equipos y compañeros de trabajo. Entonces, si pueden dejarnos ahí el sí, el autorizado, pues entenderemos que podemos hacerlo. No lo haremos quizás esta semana, próxima semana estaría disponible, pero les enviaremos el enlace, dado que requiere una edición y subirla al canal. Gracias, sí, veo que hay varios que nos van autorizando. Gracias. Qué bueno. Vale, bueno. Ahí nos Pues, piden una charla más profunda de la resolución 810, que sí podríamos profundizar. sí, no, pues es importante decir que lo que queríamos hoy dar era como un brochazo, algo muy, muy ligero, Sí. para que ustedes, uno, nos conocieran, dos, supieran de nuestra acreditación, tres, pudiéramos enlazar la resolución 810 con la 2013, que pues ya entra al campo de certificación, y pues pudieran conocer los servicios que como compañía podemos nosotros ofrecerles. Este acercamiento para nosotros era súper importante tenerlo, que nos conocieran y pues ahí estamos para poder servirles en todo lo que ustedes requieran. Muchas gracias. Entonces, a pues, todos. No se muchas preocupen, gracias a todos los que todos. pidieron Dejamos vamos el a ir tema ahí. mandando sí, vamos a mandar el video y la presentación, no se preocupen, y los certificados. Les pedimos solamente un poquito de paciencia porque son muchos, así que pero vamos a ir armando todo para ir enviándoles. Gracias a todos, que tengan un feliz día y que terminen muy bien hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todos. Muy buen día.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy agradecidos. Gracias. Sergio, por favor, los contactos telefónicos. Ok, ya los envío a los que de pronto pues estén todavía por ahí conectados. Igualmente en nuestra página web está el dato de contacto, ahí están los teléfonos, WhatsApp, redes sociales. Está también la pestaña de certificación en sodio. Cuando ingresen a la página les aparece una imagen que los dirige directamente a esa herramienta de contacto e información. Gracias, Juvenal. Gracias, Jaime. Erika, gracias. Robinson, compartiremos la presentación, no te preocupes. Juan, gracias. Elena, gracias también. Sadira, Irma, Erika, Beatriz, muchas gracias. Nos alegra que haya sido útil información. Gracias. Sein, Laura. Sadira, gracias. Ana, muchas gracias. Que tengas un buen día. Linda, que tengas un buen día también. Paula, gracias por dejarnos el mail. Damis también, gracias. Paula, gracias. Rosalba, no te preocupes. Mandamos presentación. Gracias por mail. Sabrina, gracias. Bueno, Andrea, gracias. Enviamos la presentación, no te preocupes. Nuevamente piden teléfonos, Sergio. ¿Los tienes ahí para mano? No, pues los mandamos con la presentación, ahí están. Igual hacemos Ok. un mailing de los certificados y ahí nos llegan. Ah, Es ok. más fácil. Ok. El mail. Es que ya se habían salido, entonces pues es más fácil con el listado. Perfecto. Ok. Entonces, quedan cuidado, por favor.
Darley, bueno, perfecto. Gracias por dejarnos mail. Enviamos información. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que van dejando mail. Les vamos a ir enviando la información. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos. Muchas gracias por su participación. Para los que quedan, vamos a dar finalización a la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.